que nos acompañen en esta mesa de análisis de todos los viernes con temas muy interesantes. Vamos a dar el contexto, si les parece, de esto que ocurrió en estos días. Ya habíamos dicho que siempre vamos a tener muchos temas y las semanas van a estar muy movidas por el contexto político, por el contexto electoral que ya de por sí estamos viendo, ¿no? Entonces, miren, el aspirante a coordinador nacional de los comités de defensa de la transformación y a la candidatura presidencial, Marcelo Ebrard, presentó el lunes pasado su Plan Ángel. Es un programa con el que busca pacificar a México, así lo dijo él, y en la que se incluye además 8 acciones como el uso de inteligencia artificial, el reconocimiento facial y el uso de drones, ¿no? Esta estrategia, la estrategia del ex canciller tiene como base, dijo, usar experiencias que ha visto aplicadas en otras partes del mundo para mejorar la seguridad y frenar al México que se perfila como el más violento de la historia. Si les parece, primero vamos a escuchar lo que dijo al respecto Marcelo Ebrard y ahorita empezamos a hacer comentarios. Incluso dar entrevistas en el extranjero, por ahí le hacían, es decir, llamó la atención no solamente en el ámbito nacional, sino también en el ámbito internacional. Este tema a mí me llama la atención que se centre de inicio en un tema que es tan complejo y tan delicado como la seguridad. Siento que ha sido uno de los temas que han quedado pendientes durante los últimos sexenios, independientemente de las alternancias que hemos tenido. Yo así lo veo, siento que la gente, y que eso se percibe además en las cifras, no ha habido, a lo mejor ha habido avances en algunos puntos o muy focalizados, pero no como quisiéramos, ¿no? Esa es una parte. La pregunta es, el tema de la tecnología, ¿no? O sea, es decir, cuando vemos y decimos que van a usar la tecnología de punta, pues esperamos entonces que de verdad sí haya un cese en la violencia, ¿no? O por lo menos las expectativas son muy, muy, muy altas, pero a ver, quiero escucharles a ustedes. Luz, empezamos contigo, ¿no? Muchas gracias, Nidia. Yo creo que justo para comenzar, algo muy interesante que generó también conversación es de que se supone que ahorita en este momento no es posible hacer propuestas de campaña como tal, ¿no? Creo que fue otra de las conversaciones. Sin embargo, como lo decías, ¿no? Es un tema que generó debate sobre las propuestas. Incluso en una entrevista de Marcelo decía, es que a mí me es imposible recorrer el país sin proponer soluciones, ¿no? Para las problemáticas de México. Ya, es por eso que me motiva a hacer este planteamiento en el tema de seguridad, ¿no? Creo que, pues, un poquito relacionándolo con nuestros temas de la mesa anterior, ¿no? Es algo también inusual que estamos viendo precisamente en el contenido de los mensajes que están dando muchas de, pues, prácticamente los liderazgos, en este caso de Morena, ¿no? Para asumir esta coordinación, ¿no? Previo a las candidaturas presidenciales, ¿no? O sea, porque hemos escuchado algunos discursos de cada uno de ellos sobre la situación social, pero creo que también aquí considero de manera personal que el candidato también decía, bueno, Marcelo, más que nada, Y van a decir, ya se está sí, ya se adelantando Luz. estoy adelantando, atache ahí, no. Oye, van a decir, ya sabemos por quién me votan, ¿no? No, para nada. No, justo él mencionaba esta parte, ¿no? Que Sí. creo que tiene claro, que bueno, queda claro que con base a la última encuesta nacional de victimización y percepción sobre seguridad pública, la ENVIP, en 2022, más del 61.2% de la población mayor de 18 años considera que el tema de la inseguridad es el principal problema que tenemos en nuestro país, ¿no? Creo que este dato habla por sí solo. De ahí seguido por el problema del empleo también y del ingreso económico, que es otro de los problemas mexicanos. Entonces, a partir de este dato, nos queda claro también, aunado a las cifras lamentables, ¿no? de homicidios, por decir, a pesar de que al cierre, se comentaba también que al cierre de este semestre, había una reducción de 1.8%, ¿no? Comparado con el primer semestre de 2022. Sin embargo, digo, los homicidios no bajan de 15,100 personas, por ejemplo, ¿no? Que este es un Que dato es una cifra muy alta, pues, ¿no? muy, muy, muy alta, y que incluso pues ha venido de los años pasados como dos de los años más violentos de la historia de México, ¿no? Entonces es un hecho que es un tema de preocupación para toda la sociedad, ¿no? Y efectivamente sí focaliza precisamente un tema
tema, un abordaje de problemas sociales que evidentemente es un problema público, ¿no? Que va a competir en su momento en campaña a tratar a todas las y los candidatos, ¿no? Ese es un hecho que tendrá que haber propuestas sólidas ante algo que vivimos las y los mexicanos todos los días. Ahora, sobre el Plan Ángel, aquí un poco el desglose que se llama avanzadas normas de geolocalización y seguridad, ¿no? Esto fue algo interesante también porque planteó prácticamente 8 instrumentos, diría yo, más que estrategias. Instrumentos, fíjate, coincido contigo, ¿eh? Más que políticas públicas, que fue otro tema que debatían expertos en seguridad, planteó, yo lo veo como 8 instrumentos, ¿no? Del uso de la tecnología aplicada en el tema de seguridad, ¿no? Y aquí también me gustaría destacar primero, ¿no? También es un hecho que la seguridad necesita de la aplicación de la tecnología en nuestro país. Incluso ya hay buenas prácticas, ¿no? En análisis geoespacial, equipamiento a la policía, también tenemos la atención a emergencias remotas, aquí incluso en Sonora, parte también de los programas que se han impulsado, incluido, por ejemplo, las aplicaciones con el protocolo Salva, por ejemplo, para la atención a las mujeres en una situación de emergencia, es necesario, ¿no? Sin embargo, lo que fue generando también debate, pues fue específicamente esos instrumentos, ¿no? Por un lado, lo primero, antes de profundizar un poco en los instrumentos, es que precisamente, ¿no? Se focalizaba que no era como tal una propuesta de política integral. No sé si aquí fue por estrategia, porque no es el momento, o porque realmente nada más se quiso proponer como una suerte de entusiasmo tecnológico, por así decirlo, ¿no? Sin embargo, creo que aquí se debatía también pues que se necesitan propuestas integrales, que ya conocemos, atender las múltiples causas que de por sí tiene la seguridad, ¿no? Y que involucra a diferentes actores. Lo que más detonó la polémica pues fueron las herramientas, ¿no? Que hablaba de reconocimiento facial, identificación exacta de quién es propenso a disparar un arma, detectores de armas también por aquí, reconocimiento morfológico de cómo caminas, fue el instrumento que más generó debate, polémica, ¿verdad? ¿sí? También rastreadores de vehículos, drones y cámaras inteligentes para la Guardia Nacional. Y el último, ¿no? Una aplicación, una plataforma que concentre todas las bases de datos, ¿no? Entonces, un poco aquí nada más también traer a colación esta parte, ¿no? Sobre los peligros, ¿no? Que los instrumentos en sí mismos no son soluciones mágicas. Incluso por ahí revisaba algunos reportes del Banco Interamericano de Desarrollo, donde precisamente no debe ser un entusiasmo contenido, porque como todas las tecnologías pasa, ¿no? O sea, no funcionan si no hay una adecuada Claro. estrategia, Oye, capacitación. pero ¿sabes una cosa? Yo aquí, perdón que te, Sí, que no, te no, no. interrumpa. No son soluciones mágicas, pero no sé si Iván piense esto. Se tiene la idea, la gente, y en general se tiene la idea, de que el crimen organizado, por ejemplo, está mucho mejor equipado que el gobierno y que tiene más tecnología que el gobierno, y de ahí también viene este nombre de crimen organizado, es decir, la organización es extremadamente, y tengo que decirlo, pues vaya, como dice la palabra, demasiado organizado, como para que todavía permeen esas células y que puedan trabajar en actividades ilícitas, de la manera en la que lo hacen, ¿no? O sea, yo creo que de cierta manera, más allá de que pues a lo mejor sí está adelantado o no, si no es el momento, lo que sea, bla, bla, sí necesitamos saber o por lo menos tener la certeza de que la autoridad también está en ese sentido para poder acabar con la violencia, ¿no? No sé, Iván, ¿tú qué opinas al respecto? Pero yo pienso que Sí. la gente tiene esa idea, tenemos en general esa idea, ¿eh? Exactamente, y Luz mencionó un dato muy importante hace Ajá. un momento, relacionado con la percepción ciudadana sobre la inseguridad. Sí. O sea, creo que algo que nos trastoca a todas las personas, independientemente de la condición socioeconómica en la que vivimos, del lugar en el que vivimos, es la seguridad. Y hablando ya hasta en cuestiones de estrategia electoral, luego hay figuras políticas que preguntan, pues, ¿cómo llegamos, por ejemplo, a la clase media, ¿no? El principal problema de la clase media es sentirse inseguro, ¿no? Sea en Hermosillo, sea en Ciudad de México, sea en otra capital del país, ¿no? Y es un dato muy importante porque también la política de seguridad pública tiene que cumplir ese propósito, ¿no?
me parecen oportunas las percepciones que tiene Marcelo Ebrard con su estrategia. También coincido ahí con Lucy, contigo, en el sentido de que más allá, más que una estrategia, se trata de instrumentos, de herramientas que se tienen a la mano para poder poner a funcionar toda la política de seguridad en un área muy específica como la inteligencia, darle seguimiento a los agentes que pueden cometer un delito. Nada más que ahí sí me quedaría con la duda, que ya después luego aclaro, pues que efectivamente no solo se trata de tecnología, ¿no? Sino esta es una herramienta que va a venir a cumplir con toda la política, aunque sí causó mucho ruido en las redes sociales, en comentaristas, sobre pues, qué tan efectivo iba a ser y al mismo tiempo qué tanto iba a afectar la propia intimidad personal, ¿no? El hecho de, Sí. por ejemplo, que hablaban de un rastreador por la forma en la que camina la gente Me da y que de miedo ahí esa. sacar un patrón Imagínense. del cuerpo de las personas, o que también con el reconocimiento facial, que digo, son experiencias que ya se tienen en otros países, pero en la planeación aún así ya existan casos en otros países, sí tiene que ser muy bien cuidada, muy bien normada, a fin de no vulnerar los derechos de las personas, ¿no? O sea, creo que hemos tenido un gran debate en materia de seguridad en el país. Por un lado, el tema de la institucionalización de la Guardia Nacional como una corporación de seguridad pública, y al mismo tiempo distintas herramientas que se han intentado normar precisamente en materia de geolocalización, en materia de posesión de los datos personales de la gente, con fines de seguridad. Entonces ha sido una cuestión muy álgida, y que de ponerse sobre la mesa, que si no me parece que esté fuera de lugar, es una propuesta a final de cuentas, poniéndose sobre la mesa, pues además de estar la propuesta, se tiene que plantear el cómo se va a poner a funcionar y cómo se van a garantizar aún así los derechos de las personas, ¿no? Claro, Creo oye, y ponerlo sobre la mesa también creo que obliga a que las demás corcholatas también hablen en ese sentido, ¿no? Es decir, les obliga a que también den un posicionamiento o que también den una luz, ¿no? De cómo van a, o de cómo trabajarían o de qué propuestas tendrían más adelante en torno al tema, ¿no? sí, porque sociológicamente, inclusive hay muchos estudios sociológicos en la materia, en cuestión urbana, hay prototipos, se han generado prototipos de cómo es un delincuente, ¿no? O sea, Ajá. inclusive la apariencia del hombre tatuado, con la barba, con cara de malo. Híjole, que luego se convierten en estereotipos. Hay So- una línea muy delgada, ¿eh? ajá, Hay una línea y muy delgada. finalmente son estereotipos, ¿no? Sí, Entonces, sí se tiene que cuidar muy bien claro. este trabajo de llevarse a cabo, y que creo que indistintamente de que el aspirante finalmente sea Ebrard o alguno de las otras figuras que están buscando ser el coordinador o Sí, la coordinadora, se tiene que trabajar mucho en esta parte claro. de delimitar cuáles son los alcances de la política de Así seguridad en es. el país, ¿no? La presentación de este plan de seguridad, Plan Ángel, así le tituló Marcelo Ebrard, a este plan de seguridad, reconocimiento facial y otras tecnologías, que ha tenido comentarios diversos, ya damos también nuestras opiniones al respecto. Quien no se ha quedado atrás y ha hecho de cierta manera, pues yo creo que no tanto indirectas, sí han sido directas estas críticas al Plan Ángel de Ebrard. Estamos hablando de Claudia Sheinbaum, que también es una de las fuertes corcholatas o aspirantes a la candidatura de Morena, ¿no? A la presidencia, ¿no? Entonces ella dijo, la tecnología, y lo dijo, voy a citar así lo que dijo Claudia Sheinbaum, la tecnología es un instrumento, pero no la solución. Así lo hizo en referencia al llamado Plan Ángel del exsecretario de Relaciones Exteriores. Entonces, Iván, vamos a continuar contigo porque vas a terminar una idea y aparte, pues también para que nos comentes qué opinas de esto. Ok, sí, tiene toda la razón Claudia Sheinbaum, en el sentido de que pues, no podemos dejarle toda la responsabilidad de la seguridad pública a la tecnología y a la inteligencia artificial. Después, Ebrard le responde en el mismo sentido, ¿no? Que reconoce que no es todo, sin embargo es una herramienta que de él ser la figura a llegar a la presidencia, sostendría parte de su estrategia de seguridad. Eh, ahí sí
retomaría el punto de hace rato, que lo que se tiene que plantear finalmente sobre la mesa de discusión, sea quien sea el aspirante, tiene que preverse cómo se van a garantizar los derechos de las personas. Y con esto voy a que sí ha habido un camino en la misma conceptualización de la seguridad pública, ¿no? Antes hablábamos de seguridad pública como la procuración del orden y la paz, y la seguridad del Estado, ¿no? Como entidad política. Y de ahí transitamos al concepto de seguridad ciudadana, luego al de seguridad humana, donde ya más que la procuración del orden y la paz, lo que se tiene que procurar son los derechos de las personas, ¿no? Entonces, la política de seguridad que finalmente quede tiene que prever cómo se van a garantizar estos derechos, cómo se va a cuidar la integridad, la vida, el patrimonio de las personas, y al mismo tiempo cómo se va a velar por la, en el caso de aquellas personas que sean susceptibles de cometer un delito, cómo se va a garantizar también sus derechos, ¿no? O sea, también el otro punto que comentaba, pues, no el hecho de estar vestido de cierta forma o de caminar de cierta forma necesariamente te va a llevar a ser un potencial delincuente, ¿no? Sí. Entonces, creo que también tenemos que tener muy claro eso, y no me parece una distracción o una idea sacada de la manga la propuesta que tiene Marcelo en el sentido de dejar mucho en la tecnología. Sin embargo, sí me iría a la necesidad de fortalecer otros mecanismos, ¿no? O sea, claro, los mecanismos de carácter territorial, por ejemplo, la policía de proximidad, también la cuestión de la confianza ciudadana en las propias corporaciones policiales, que es una de las grandes debilidades que tienen las policías. En general, ¿no? En general, e inclusive la Guardia Nacional, a pesar de que hay una mayor percepción de confianza en la figura del Ejército, en la figura de la Marina, y en tercer lugar en la Guardia Nacional, sí es un reto constante, pues, que el mexicano o la mexicana tiene hacia cualquier corporación que le brinda seguridad, ¿no? Entonces... no, digo, nada más sobre eso, pero si quieres termina tu idea y ya. Y luego nos vamos a ir a corte y luego regresamos. Okay. Siempre sí, y ya nada más cerraría pues, con la idea de la garantía de los derechos y la presunción de inocencia en los casos de aquellas personas que hayan sido denunciadas por cometer un delito, ¿no? Creo que el tema de los derechos tiene que prevalecer antes que cualquier acción o cualquier estrategia, cualquier herramienta que se intente buscar. Y cierro comentando pues, que precisamente desde el gobierno de Andrés Manuel a la fecha, con un punto álgido rojo, que mencionaría el caso de Miguel Ángel Mancera, ha habido cifras positivas en materia de delitos del fuero común, ¿no? O sea, ha habido una reducción importante. Anterior al gobierno del ex jefe de gobierno Andrés Manuel, había una percepción de mucha inseguridad en la Ciudad de México. Sin embargo, paulatinamente se ha ido modificando. Con Miguel Ángel Mancera hubo una aseveración de la participación de grupos criminales y que eso trajo de nuevo una percepción de inseguridad. Sin embargo, con Claudia Sheinbaum, que yo creo que es de las grandes virtudes de su gobierno, pues precisamente la política de seguridad con Omar García Harfuch mejoró en varios sentidos. Y ella también implementó lo que propone Marcelo con el sistema de drones, ¿no? Patrullas que rondan por las calles a través de drones y que también ha tenido un grado de efectividad, ¿no? Ok, interesante. Que de hecho es un punto que quiero comentar y obviamente Luz vamos a también a comentar regresando de estos mensajes, porque creo que uno de los casos de éxito de los gobiernos de izquierda es sin duda alguna en temas de seguridad Ciudad de México. Sobre las estrategias de seguridad implementadas en Ciudad de México, me parece que una percepción que teníamos hace 15, 20 años de Ciudad de México, quizá hay gente que todavía la tenga, pero quienes ya hemos tenido la oportunidad de viajar constantemente o en varias ocasiones hemos notado que no es tan insegura como pensábamos, ¿no? Y creo que ese es un acierto, una palomita de los gobiernos de izquierda. Han implementado buenas estrategias en general. Ya nos explicaba Iván así en cada administración
sus pros y sus contras, pero en general ha sido buena, ¿no? Qué bueno sería, qué bueno fuese que esas estrategias u otras estrategias se pudieran replicar a otras partes del país, en donde también el tema de seguridad es todo un reto y es lo que está golpeando, ¿no? a varios sectores de la población. Entonces, nada más para poner ahí como anotación, pero Luz, también querías hablar sobre el tema. Sí, yo creo que retomando primero esta parte, ¿no? Yo creo que ahí sí en algo han hecho muy bien los gobiernos de izquierda, incluso puntualizado en la agenda el mismo presidente López Obrador, es la importancia de políticas y programas que atiendan las causas, ¿no? Hablábamos un poco también más allá, además de las estrategias de seguridad misma, además de las políticas, además de la capacitación y el equipamiento de la seguridad pública, que es muy importante, la participación también de la Guardia Nacional. Hay otros programas que incluso relacionados mucho con los programas sociales que ayudan a atender precisamente esas causas y que dejas de ver también la seguridad solamente de una índole punitiva, ¿no? Para castigar, ¿no? Entonces yo creo que esta parte es muy importante. Hablábamos, por ejemplo, que ahorita en comerciales de la importancia de programas, por ejemplo, en Ciudad de México, la instalación de centros comunitarios y culturales en zonas, barrios de alto índice delictivo. Y de verdad que ha habido muy buenas prácticas sobre estos llamados antes faros, ahora se llaman pilares, ¿no? Que se han ido instalando en ciertas zonas para brindar talleres, capacitaciones a la misma población que encuentra un centro de reunión. Así también las instalaciones deportivas son muy, muy importantes, las capacitaciones para el trabajo. Creo que este tipo de políticas no se deben perder, ¿no? En aras de que sabemos que tenemos problemas en México de un carácter mayúsculo como el crimen organizado, pero creo que estas políticas que enriquecen, incluso le dan otra visión a la misma política de seguridad, tiene una visión humanista, ¿no? Como mismo es la visión de gobierno, de país, sobre todo, que tiene pues la cuarta transformación, por un lado, ¿no? Y solamente para recapitular un poco del tema de derechos que a mí no me gustaría omitir, ¿no? Que era algo que dije, me gustaría compartir, es precisamente los hallazgos que hay, por un lado, de los errores que pueda haber con el uso indiscriminado de la tecnología. Ya mencionaba también Iván un poco como la criminalización que puede haber de las personas, pero aún más a grupos que históricamente siempre están en situación de vulnerabilidad, ¿no? Por ejemplo, el reconocimiento morfológico, ¿no? Creo que eso es algo que da a los estereotipos también, incluso pues de las comunidades que históricamente han sido racializadas, a mujeres también, a personas de los mismos grupos que siempre son quienes lamentablemente se ven afectados por políticas que incluso llegasen a tener algún uso potencial autoritario, ¿no? Entonces creo que esa parte que a mí me gustaría destacar también, por otra parte, otro punto muy importante es que el uso de datos vivimos en un mundo donde hay bastantes casos a nivel internacional de robo de datos y ataques cibernéticos. Incluso tenemos casos muy sonados como Cambridge Analytica también en Estados Unidos, que a través de diferentes plataformas se venden datos y esos datos se utilizan para hacer campañas y para instalar dictaduras. O sea, el uso de datos, de bases de datos globales, tiene la capacidad de desestabilizar y perder la democracia. Oye, de un país aguas con entero. eso entonces, Sí. aguas con eso, sí. Eso por un lado. Otro lado también, otro caso que es en México, es el uso del malware Pegasus, ¿no? Creo que es un hecho que las actuales administraciones, y ha habido también conversaciones de un uso indiscriminado de la actual administración, ¿no? Incluso por grupos militares, ¿no? Que a lo mejor aquí no quiero caer en el debate que los grupos militares como institución, sino personas de grupos militares han hecho uso de estos software precisamente para hacer un espionaje que es ilegal, para hacer prácticamente persecuciones, ¿no? Entonces, los límites, hablábamos de eso, o sea, se rebasan, son muy delicados, pero se tienen que tener bastante en cuenta, pero es algo a lo que nos vamos a entrar, incluso nada más igual algo que se ha venido conversando es sobre que en aras, ¿no?, de utilizar la tecnología para el gobierno en sí mismo, hay que tener mucho cuidado en no caer en dictaduras digitales, ¿no? Que a partir de los datos haya segregación, discriminación
Entonces, yo creo que es muy delicado esta parte, ¿no? A tener en cuenta en los instrumentos. ¿Que es necesario? Sí. Que ya hay buenas prácticas también, ¿no? Y que incluso yo creo que ahorita exigir una política, estrategia completa, pues no, eso ya vendrá en el momento, ¿no? De quien decida tomar las riendas de nuestro país. Oye, y volvemos, y yo creo que al final de cuentas terminaríamos este tema como lo iniciamos, ¿no? Que lo importante, que es decir, no estorban estos instrumentos para nada, pero entonces el cómo es muy, pero muy importante y es crucial, entonces es fundamental, ¿no? Otro tema importante, nos quedan unos minutos, pero creo que vale la pena abordar la nueva visita, la próxima visita del presidente este fin de semana acá a Sonora. Sabemos que se va a llevar a cabo la evaluación de caminos en la Sierra del Estado, se van a supervisar también la construcción de la carretera Guaymas-Chihuahua, que también es un proyecto muy importante, y también va a tener reunión con integrantes de la tribu Yaqui, ¿no? Porque se va a evaluar también por ahí la construcción del distrito de riego 018, el acueducto, como parte también estratégico de estos planes de justicia, ¿no? Que se han implementado acá en Sonora. Entonces, ¿qué podemos decir y qué podemos destacar también de estas visitas, ¿no? Que son pero tan importantes, que son tan seguidas también, porque ya lo habíamos comentado, ¿no? Que el presidente, su política básicamente es interna, ¿no? Adelante. Exactamente. El presidente, desde que inició su gobierno, ha tenido una política de acercamiento con los pueblos indígenas. Él mismo en sus declaraciones ha contemplado que es urgente atender a estos pueblos históricamente vulnerados, inclusive históricamente perseguidos, como es el caso en Sonora, y virtud que tiene el propio gobierno en relación con ese estado es los planes de justicia, ¿no? O sea, tenemos el plan de justicia Yaqui, que bien mencionabas, pero también el plan de justicia Mayo, el plan de justicia Guarijío, el plan de justicia de la nación Comcac, y por otro lado el plan de justicia de Cananea, ¿no? Entonces ha sido planes que se han tejido con el apoyo del gobierno federal, con el apoyo del gobierno estatal, con el apoyo de los gobiernos municipales involucrados, que precisamente tienden a través de las acciones que realiza cada uno a generar una propuesta integral de atención a estos pueblos, ¿no? Yo he tenido la oportunidad de acompañar a algunos en su elaboración y en las mesas de trabajo, pues sí, finalmente es un diálogo directo con las autoridades de los pueblos, ¿no? Y con la propia comunidad, donde ellos articulan sus demandas, donde te aterrizan, necesitamos esto, eso es lo que nos habían prometido en otros momentos, lo seguimos necesitando, ¿cómo nos van a ayudar, ¿no? Y a partir de ahí, cada dependencia lo que hace es formular una propuesta de atención. Así se va construyendo cada uno de los planes. Y ahora que va a haber una revisión, sí ha habido cierto grado de avance en los compromisos tejidos desde el año pasado, ¿no? Entonces tenemos tanto el tema de la política alimentaria, que es fundamental en las necesidades que reportan los pueblos, también ya cuestiones de infraestructura, como mencionabas hace un momento, tanto para el riego, infraestructura de caminos, carreteras, por ejemplo, en cuanto al plan SERI, la construcción de caminos para comunicar Punta Chueca a el desemboque, que es una de las necesidades que han reportado mucho, y también ya cuestiones más específicas del desarrollo, por ejemplo en educación, que ahí nada más destacaría un punto, la educación intercultural. Sí. La educación intercultural, que no basta con construir una escuela y que haya maestros y que haya el inmobiliario, sino que la educación se pueda hablar en su propia lengua y que sea de manera aterrizada con las necesidades y los procesos pedagógicos de los propios niñas y niños, ¿no? Entonces, yo destacaría principalmente los planes de justicia. Muy bien, nos quedan unos minutitos, Luz. ¿Qué destacarías tú de esta visita? Sin duda también la importancia y que está teniendo también en la alianza y la vinculación entre el gobernador Alfonso Durazo con el actual presidente, de tal manera, ¿no? De
por acciones históricas, ¿no? Como los planes de justicia de manera integral para la atención de las necesidades de la población. Creo que es algo que merece también un completo seguimiento y el compromiso de todas las instituciones que están involucradas. Por otro lado, también me gustaría destacar la inversión, ¿no? En Puerta, además del plan Sonora, ¿no? De las plantas fotovoltaicas, él mismo lo ha dicho, ¿no? Como que no sea una, ¿no? Que sean dos, que tres. Sonora está poniendo a México precisamente en el plan de la inversión energética a nivel mundial, ¿no? Creo que es un trabajo conjunto, un esfuerzo que debe ser destacado y que se ve en las visitas también del presidente. Otro punto destacado también de esta agenda es la planta, también otorgar los permisos, que lo dijo el gobernador, para la planta de licuefacción que tendrá a partir de Puerto Libertad y que cruzará Sonora, Chihuahua y Texas, ¿no? Creo que es otra parte también que se mencionaba que incluso la inversión podría ascender entre 14,000 y 18,000 millones de dólares, ¿no? Entonces creo que estos también acciones que contribuyen al desarrollo económico no solo del Estado, sino del país y aprovechar también un periodo de tiempo que incluso también por ahí se ha comentado entre las corcholatas, ¿no? Un periodo único de inversión que está teniendo México, que no va a ser repetido en otros momentos de nuestra historia, a lo mejor con otros contextos, pero que creo que en este periodo de oportunidades de inversión, de talento, está Sonora en el centro. Y eso es algo que me encantaría destacar de esta visita. Sí, ojalá, y que así siga, ¿no? También que habiendo más obras, más proyectos, y tomando en cuenta también estos planes de justicia que son tan importantes y que el presidente lo ha dicho desde un inicio, ¿no? Que había una deuda por ahí, porque son planes de justicia no solamente en Sonora, ¿no? En otras entidades también se llevan a cabo, están implementándose, y parte también de medir las evaluaciones y ver cómo están es de que pues ya queda un año, ¿no? Básicamente, ¿no? Yo creo que también el presidente lo que quiere es pues terminar su administración con cuentas ahí claras, ¿no? Como decimos coloquialmente. Bueno, Luz Serrano, Iván Gómez, muchas gracias por acompañarnos esta mañana. Muchas gracias a ti, Niria. Muy Saludos bien. a todos. Sí, que excelente fin de semana Sí. y la próxima semana por acá nos vemos.